Hoy quiero compartir algo que usted me va a decir si le importa o no le importa. Y yo estoy convencido de que sí le va a importar, porque es lo que a diario estamos viendo, viviendo, y que en casa se nos mete por la televisión, por la radio, y es los informes, noticiosos, todo lo que se está aconteciendo en el país. La radio, la televisión continuamente nos están bombardeando. Y hay algo que ya no, como si nos estuviera haciendo algo de costumbre. Bueno, ¿y hoy a quién mataron? Y es ese clima de violencia que estamos viviendo en medio de nuestra sociedad. Ya se ha hecho tan común que prender el televisor, escuchar la noticia, anuncien que le asaltaron para quitarle la moto, para quitarle el auto, para quitarle hoy ya no respetan ni a la edad, si son ancianitos o no son ancianitos, no les importa nada. Hay un clima de violencia muy grande. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos viviendo así? Entonces empezamos cada uno a dar distintas opiniones. Porque la política es esto, porque el presidente aumenta esto, porque subió el gas, porque la luz es esto, o porque... Y cada uno le da el enfoque que quiera. Otros van a decir, bueno, porque hay la droga ha entrado al país, fíjese cómo ha corrido, y que los narcotraficantes, y que los que andan vendiendo droga, y por los jóvenes que todos se drogan, y que esto y que aquello. Y otros dirán, bueno, mirá, se juntan a tomar y se emborrachan y hay... Cada uno le va a dar un enfoque que quiera, ¿verdad? Pero esa es la realidad, que nos paramos frente al espejo y miramos a la Argentina y decimos, qué triste es ver tanta violencia. Que nosotros tengamos que vivir de esta manera. Como si fuéramos gente que no conocemos la civilización. Que no conocemos el respeto. No consideramos a las otras personas. No. Creemos que tenemos derecho de llevarnos por delante a todos y a cualquiera. Queremos jactarnos ya de un tiempo que estamos viviendo en democracia. Vaya qué democracia la nuestra. Muy raquítica. ¿Sabe qué quiere decir raquítica? Que no tiene fuerza. Porque la democracia es cuando el pueblo gobierna a través de sus representantes. Para eso tenemos elecciones. Para eso usted y yo vamos, elegimos y votamos. Y cuando votamos tenemos que respetar el voto de la otra persona y yo tengo que respetar el voto de ella, de mí. Y cada uno respetamos la decisión que hemos tomado. Sin embargo, hemos perdido toda clase de respeto. Hay un clima muy feo. Pastor, si sabía que iba a hablar de eso, yo ni vengo, porque ya estoy cansado de escuchar de eso. No. Yo quiero que en esta noche reflexionemos nosotros y que podamos ver hasta dónde me afecta todo esto a mí. No simplemente decir, no, pero a mí no me han asaltado. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestras actitudes y de nuestras conductas. Porque poner al país en forma global frente a la crisis y decir, miren, esto es la Argentina, pero ahí estoy yo. Esa Argentina soy yo también. Que se vayan los corruptos, que se vayan todos, que se vayan. ¿De dónde salieron los gobernantes? De la sociedad argentina. No los fuimos a buscar del extranjero. Y vendrán otros gobernantes, y vendrán otros, y seguiremos con las mismas conductas y actitudes. Hay algo que no está funcionando. Y en medio de este clima de violencia,
hay algo que es muy doloroso y triste ver en medio de la sociedad. ¿Qué es? Que cuando a mí me hicieron algo, yo voy a tratar de responderle con algo más fuerte si es posible. Si me hicieron esto, voy por algo más fuerte. Ese es el espíritu de venganza que está andando en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque la violencia, todo lo que estamos viendo y viviendo, también está inmiscuido ahí ese espíritu de tomar venganza. Venganza. Pregunto, ¿me equivoco hasta acá? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y lamentablemente, esa situación lo único que ha hecho es ver cómo las familias se destruyen unas a otras. Algunos por acá, otros por allá, algunos están lamentando, sale la gente a la calle a pedir justicia. Hoy no se entiende nada. Leíamos el otro día que subió a la mujer al auto, la golpeó, se la llevó afuera lejos, la siguió golpeando, la roció con nafta y le prendió fuego. ¿Usted escuchó esa noticia? No sé si todavía sobrevive esa pobre mujer. Y uno dice, ¿qué hay detrás de esa mente perversa? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted ha ido por la ruta alguna vez y llegó al peaje, hace la fila, paga el peaje y sigue con su auto? ¿Verdad? Lo normal. Pero de repente, haciendo la fila, viene otro y se le mete adelante. Y se arma un lío que yo primero que todo. Y en medio de la discusión y la pelea saca el revólver, le pega un tiro y se terminó la discusión. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? ¿Qué está pasando en el país? Mucho, mucho para pensar, para mirarse frente al espejo y decir, en todo este gran drama, ¿cuál es la parte que me toca a mí? No, pero yo no soy esa persona. No. Todos tenemos dentro de sí siempre algo que si te pegaron, rápido pensamos cómo nos vamos a defender. O cómo vamos a reaccionar. O cómo se la voy a devolver yo a este. Bueno, es triste pensar que el espíritu de venganza, el espíritu de violencia, va engendrando cada vez más resentimiento, odio y muerte. Pues yo quiero hablarle de que la palabra de Dios nos habla, porque esto no es algo que ha sucedido solamente en la Argentina. Ha sucedido en todas las épocas y en otros países y en otros lugares. Dios, que sabía cómo es el corazón del hombre, por su Espíritu Santo, hizo que los apóstoles escribieran. Y hay un pasaje de la Biblia que yo quiero que leamos ahora. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si no tiene una Biblia, alguien se acerca por favor y le ayuda. O si no, mire la pantalla, que ahí lo va a encontrar también. Los chicos ya le van a poner. Romanos capítulo 12. Y el versículo 17. Romanos
12, 17. ¿Está? Esto escribe el apóstol San Pablo, inspirado por Dios. Y escuche, la palabra de Dios, Dios ha querido preservarla a través de los siglos. Esto es lo que Dios dice. No es tan solo lo que Pablo escribió. Es lo que Dios dice a través de la escritura de Pablo. Es palabra de Dios. Y dice así en el capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Cuando Jesús hablaba, dijo, si alguien te pega en la mejilla, en el Sermón del Monte, ¿qué dice? Ponle la otra. Entonces el otro fue y puso la otra. Y le volvieron a dar otra. Y entonces se arremangó porque dijo, acá terminó la palabra de Dios, dice. Jesús nos decía, poner la otra mejilla, dando a entender, no devolvamos mal por mal. Y esto no es algo práctico ni fácil para nosotros. Y yo me imagino cuando a veces se arman los conflictos. Vamos a entrar un poquito en el terreno de las mujeres ahora, ¿eh? Tranquilo ustedes, muchachos. Por ejemplo, la señora que dijo, ya. ¿Quién era el que dijo ya? ¿Usted? Ah, acá, usted, hermano. Ya. Hicieron algún problema. Corrió la voz. Y empieza, yo sabía que esa es una vieja chismosa, que lo único que se dedica es a hablar mal de mí. Miren cómo se ríe solita porque conoce la historia. Sin que yo la cuente, ella la conoce la historia. ¿Y eso pasa o no pasa? Claro que pasa. Porque es nuestra vieja naturaleza. Dice el apóstol escribiendo este capítulo, el versículo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Procuren mantener la paz. Jesús decía en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, ellos verán a Dios. Los que procuran mantener la paz, la buena relación. Bienaventurados aquellos que tratan siempre de echar un balde de agua fría sobre aquel fuego que se ha empezado para apagar ese fuego. Bienaventurados los pacificadores. Y el verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No está diciendo la Biblia, te han hecho un daño a vos. Te han producido un dolor, algo. Y Dios está tranquilo, quédate tranquilo nomás, seguí aguantando. No. Lo que Dios está diciendo, si depende de vos, tranquilo. Quédate tranquilo. Pero sí, mira lo que me ha hecho, tranquilo. El Señor te dice, mía es la venganza. No es que Dios deja de hacer justicia. Dios hace justicia. Le voy a decir para que usted vea lo tremendo que llega la perfecta justicia de Dios. Cuando se trató de nuestros pecados, de los pecados de cada uno de nosotros, tus mentiras, tus malas palabras,
tu mala conducta, el engaño a tu esposa, lo que estuviste robando, las actitudes degeneradas, hasta el crimen más horrendo, todo eso, Dios lo tenía catalogado con juicio de Dios para castigarlo. Y Dios dijo que el que peca debe morir. Esa era la justicia de Dios. Esa era la justicia de Dios. Y yo quiero decirte, mira, Dios era justo. Yo no habré sido un asesino, pero sí mentí. No habré sido un ladrón, pero sí hice cosas indebidas. ¿Cuántas personas tiene que matar a alguien para ser un asesino? Dígame. ¿Cuántas? Una sola. ¿Cuántos pecados tengo que cometer para ser un pecador? Entonces no quedo dentro de los buenitos. Estoy condenado, ¿verdad? Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Dios tenía que cumplir su justicia, castigar los pecados suyos, los suyos y los míos. Dios los tenía que castigar. No había alternativa. De repente Dios, sabiendo que fuimos creados por Él, a la imagen de Él, sabiendo que fuimos las criaturas de Dios, cuánto nos amaba, dice la Biblia, mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Se hizo tan grande el amor de Dios que en sustitución mía murió Jesús. Por los pecados míos tenía que haber muerto yo. No, sin embargo murió Jesús. Por eso le quiero decir esto. Dios, escuche bien, no perdonó tus pecados, ni los míos. Los castigó, pero los castigó en el Señor Jesús. ¿Entiende esto usted? ¿Por qué pedimos el perdón a Jesús? Porque Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Dios mostró su justicia, pero también su amor. Y la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron en la cruz del Calvario. Ahí donde Cristo pagaba por nosotros. Entonces de repente estamos en medio de esta nueva vida y viendo cómo la sociedad se maltratan unos con otros. Y de repente nos salpica y Dios nos enseña hoy. No paguemos mal por mal. Ahora dejemos que Dios se haga cargo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y Dios se encarga de hacer justicia. Amén. Hermano, es difícil a veces cuando en la vida cristiana tenemos que enfrentar estos problemas. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es reconocer los errores. Cuesta, ¿no? Reconocer que hemos cometido errores. Segundo, pedir perdón. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? Tercero, ¿cómo nos cuesta perdonar a los que nos han ofendido? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros. Dígalo fuerte. Si Dios nos tendría que perdonar como nosotros perdonamos a los deudores, a los que nos han hecho daño, ¿qué me dice usted? ¿Cuántos pecados, cuántas cosas todavía Dios no debería perdonarnos? ¿Verdad? Sin embargo, Dios es amor. Nos cuesta, hermano, olvidar
las ofensas, olvidar el engaño, la mentira, el daño que te han hecho. Nos cuesta. Es verdad, nos cuesta. Y fíjese que de lo que está pasando en nuestra sociedad, muchos de los crímenes que suceden en medio de la sociedad argentina se tratan de venganza. De venganza. Hay odios no perdonados. Quizás por falta de justicia, porque los jueces no nos hicieron justicia, nos levantamos en odio y engendramos la venganza. Y a medida que pasa el tiempo, escuche, el resentimiento se transforma en odio. Antes era un resentimiento que teníamos, pero seguimos atesorando ese resentimiento y eso se transforma en odio. Y al último, el odio nos lleva a tomar malas decisiones. Por lo general, a tomar venganza. Hoy yo quiero hablarles de lo que el apóstol Pablo nos enseña. No tomar venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Hay una historia que quiero que leamos brevemente, por favor. En el libro de Samuel, permítame que... Primer libro de Samuel, capítulo 24. Para que le entienda mejor a la historia, le hago un resumen rápido, breve. Samuel está escribiendo esta historia. ¿Y de quién la escribe? Del rey Saúl y de David. El rey Saúl fue el primer rey elegido por Dios para ser el rey de Israel. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud, vinieron a vivir en la tierra prometida. Cuando Josué les reparte toda la tierra, cada uno ocupó su lugar y estaban en paz. Bien. En ese tiempo pasaron como 300 años y de repente se levantó una generación dentro de ellos que no conocían nada de Dios. Y se volvían en contra y adoraban a los dioses. Y dice la historia que Dios lo iba entregando en manos de los enemigos. Pasó la historia, pasó el tiempo, llegó el último de los jueces que se cree que es el profeta Samuel. Y el pueblo le dice, queremos tener rey, como tienen las otras naciones. Entonces Dios les concede el tener rey. Lo manda a Samuel a la casa de alguien que él ya tenía a la persona que iba a ser el rey. Y Samuel, cumpliendo las órdenes, va, no lo encuentra en la casa, lo encuentra que había andado buscando las ovejas que se le habían perdido. Entonces llega Samuel y lo unge a Saúl como rey. Y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Y Saúl estaba ungido por Dios. ¿Qué pasó? Saúl tenía que caminar bajo los principios que Dios le había establecido. Y Samuel se los enseñaba. Pero Saúl, en su soberbia, se le subió lo sumito a la cabeza, empezó a hacer lo que se le daba la gana.
Israel tenía guerra continuamente contra los filisteos. Una de esas guerras es cuando aparece David para enfrentar a Goliat. Ya Dios se había arrepentido, valga la expresión de parte de Dios, de haber escogido a Saúl. Saúl no se comportaba como Dios quería. Dios dice, la Biblia dice que Dios lo desechó a Saúl. Y ya tenía pensado quién iba a ser su rey. Y lo mandaron a ungir al rey, a David. Pero David fue ungido siendo un muchacho joven, pero no todavía había llegado a usar la corona y tener el trono y ser el rey, porque estaba Saúl. Saúl, cuando se da cuenta de que Dios lo ha desechado y que David, por haber matado a Goliat, conquistó el corazón de todos los israelitas, lo odia a David y procura matarlo. Y empieza una gran persecución. Persigue y persigue a David para matarlo por el celo que él tenía. Ese es el trasfondo de la historia. Permítanme que les lea. Dice un texto antes de lo que vamos a leer. En 1 Samuel 18, verso 12. Pero Saúl estaba temeroso de David, porque Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Entonces Saúl ya tenía un odio grande en contra de David. Un día salió a perseguirlo y a buscarlo a David para matarlo. Y dice el versículo 24, el capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, escuchen, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, 3,000 hombres para capturar a uno. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de oveja en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. La otra dice, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, adentro, al fondo. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Dios, Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Eso le dicen los hombres que están al lado de David. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David estaba escondido en una cueva. David tendría más o menos como 400 hombres que lo seguían. Eran toda gente, valga expresión, del bajo, que no tenían recursos, otros algunos eran perseguidos, otros eran enfermos, bueno, pero estaban con David. Y se metieron en esas cuevas. Y en esas cuevas, son cuevas grandes, para que usted tenga una idea. Hago un paréntesis y le cuento algo breve. Mi papá vivía en Siria y hasta los 15, 16 años, antes de venirse a la Argentina, con su padre y toda su familia, él cuidaba las ovejas que tenían en el campo con mi abuelo. Y sabía llevar a las ovejas y tenían las cuevas donde
se metían a refugiarse cuando venía mal tiempo, cuando hacía mucho calor, y eran cuevas tremendas, profundas adentro. En toda la zona de Palestina, en lo que es Israel, lo que es Siria, lo que es Jordania, es toda zona de montaña, de valle, pero en la zona de montaña siempre se encuentran las cuevas. Y eran cuevas grandes y profundas. Si ustedes han visto las películas de Rambo, en la tierra de Afganistán, no muy lejos de allí, tenían una especie de cueva en la zona de Afganistán, porque esas cuevas tenían túneles por dentro y eran naturales, túneles. Y los afganos, todavía cuando estaba la Unión Soviética, quisieron los rusos apoderarse de Afganistán. Invadieron Afganistán y se le levantaron las guerrillas que se llamaban los talibanes. Sintió nombrar los talibanes. Y los talibanes enfrentaron al ejército ruso y se escondían, los bombardeaban y se escondían en los túneles y no los podían encontrar. Siempre huyendo de un túnel a otro, de una cueva a otra. Es toda zona así de cueva. Hasta que lograron los talibanes echar a los rusos de la tierra de su país. Después la historia cuenta que esos mismos talibanes se vuelven en contra de los americanos y son los que han hecho toda la historia que nosotros sabemos de la guerrilla musulmana. ¿Qué pasó? David vino con su gente y se metió en una de esas cuevas. No de Afganistán, sino ahí en la zona de Israel y en la zona de Siria. Se metió y ahí estaba con su gente, guardada, descansando. Pero estaban adentro de la cueva. Saúl, que lo venía persiguiendo, escuche, Saúl, que lo venía persiguiendo, llegó a la cueva y entró a la cueva para descansar, para estar un tiempo, y en otra Biblia dice para hacer sus necesidades, y de repente Saúl está adentro al fondo y sus soldados, su gente están con ellos, le dicen, oh, ha llegado la gran oportunidad, Dios te lo ha puesto en tus manos. Saúl se acostó a dormir, su gente descansaba, todo, nadie sentía nada, todo dormía. Y David está con su gente y le dice a la gente, esta es la gran oportunidad de matar a Saúl. Y se te termina todos tus problemas. Fíjese que qué gran solución que le ofrecían los soldados, los que seguían a David. Yo quiero decirte, querido mío, siempre el diablo tiene alguna solución para nuestros problemas. ¿Y sabes qué hace el diablo? Cuando hay un fuego que se armó, una pelea, te da un balde de nafta para apagar el fuego. ¿Sabe lo que es eso? Para que terminemos todos quemados. El diablo siempre que te quiera ayudar para alimentar el espíritu de venganza, lo va a hacer para el daño, para el mal tuyo, nunca para tu bien. Entonces David viene y lo ve a Saúl dormido, los guardias, los soldados dormidos, entra, se acerca hasta donde está Saúl y no se anima él a hacer lo que los compañeros de él le decían, matarlo. ¿Qué hizo? Cortó un pedacito de la ropa, del manto del rey Saúl, le cortó un pedacito y se lo llevó. Y él dice que se estremeció cuando hizo eso de ir a cortarle. ¿Por qué? Porque hay algo que es el Espíritu de Dios
que te hace ver cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas. El Espíritu de Dios te hace ver cuando vos estás actuando mal. Y es ahí donde yo tengo que pararme y reflexionar y no seguir adelante. David volvió con ese pedacito y volvió a esconderse en la cueva. Después amaneció, Saúl se levanta, se va tranquilamente y se va para el otro lado. Después sale David con sus soldados y se van al otro borde de la montaña y se veían del uno al otro, pero había mucha distancia. Entonces David le grita a Saúl: Saúl, Padre mío, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué? ¿Qué hice yo de malo? Él está queriendo defender su causa y no sabe que Dios era el que defendía su causa. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía plan para la vida de David. Y no era el matarlo ahí a Saúl. La cuestión es que David le dice a Saúl que tuve la oportunidad de matarte. Mira el borde de tu vestidura. Aquí está el pedazo que te falta. Y Saúl, cuando mira eso, se da cuenta que lo podría haber matado. Hermano, no era el plan de Dios que él tomara venganza de esa manera. No era lo que Dios pretendía. Iba a llegar el momento en que David iba a asumir el trono, porque ya había sido ungido para reemplazarlo a Saúl, pero no de esta manera, de la manera que Dios quería, a la manera de Dios. Y yo quiero decirte, hermano mío, ¿cuál es el tema? Muchas veces hay problemas que tenemos que enfrentar. Y cuando tenemos que enfrentar esos problemas, ¿qué hacemos? Tratamos de ver cuál es la estrategia de mayor venganza que yo puedo aplicar al daño que me han hecho. Se lo merece. Es justo. Pero Dios dice, mía es la venganza. Y yo quiero decirte, hermano mío, que en el plan de Dios no está que vos y yo tomemos venganza contra los que nos hacen daño. No es el propósito de Dios que tomemos venganza, sino que aprendamos a dejar en las manos de Dios, que es Él el que hace justicia. Yo pagaré, dice el Señor. No es tu mano, es la mano de Dios. No es tu capacidad, es el juicio de Dios el que tiene que obrar. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo, dice Pablo. Mantenga la paz. Y es algo que nos cuesta muchísimo, mantener la paz. ¿Por qué? Porque cualquier cosita ya se enciende una fogata, un fuego tremendo. Ya hay pelea, ya hay discusión, ya hay esto. Y de repente cuando no hay el calmarse, el reconocer los errores y el pedir perdón, entonces se transforma el resentimiento en un odio. Y en un odio que puede llevar a que los entre familias se estén matando. Hay cosas que uno no las entiende, mire. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no va a hacer cosas para que usted la entienda, sino para que usted las haga. Y yo tengo que tener cuidado, porque el que ha planeado mi vida me dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tranquilo, tranquilo. Dios tiene todo el control en las manos de Él. Amén. Yo quiero que sepa, hermano, en la vida vamos a pasar muchas clases de problemas. Y usted no sabe a veces qué reacción tener. Y la palabra de Dios, que es la que es nuestra guía, nos dice, mía es la venganza. Si depende de mí, mantenga la paz. Deje que Dios obre.
¿Usted se acuerda de la historia de José? ¿Cuántos se acuerdan? José. Uno de 12 hermanos, de donde vendría después las 12 tribus de Israel. Y José, que era el apreciado del padre, era el odiado por los hermanos. ¿Por qué? Porque les reveló un sueño que él había tenido. Y al revelarle el sueño al padre, a la madre y a sus hermanos, despertó un celo, un odio, una bronca de los hermanos en contra de él. Tanto fue el desprecio. Encima el padre, que lo apreciaba de una manera especial a José, le regaló una túnica que a los otros hijos no se le había dado nunca. Pero a José sí. Era el querido, el preferido del padre. Y los hermanos agitaron ese odio, ese resentimiento. Un día los hermanos se llevaron a cuidar las ovejas lejos, pero José quedó en la casa con el padre y su hermano menor Benjamín. Y le dice el padre: ve a buscar a tus hermanos, porque cuando salían a llevar las ovejas, estaban días llevándolo de un lugar a otro a las ovejas, donde encontraban buen pasto. Ve a buscar a tus hermanos para ver si están todos bien. Y José, cuando va y los hermanos lo ven venir, dicen: acá viene el soñador. Aprovecharon ahora para transformar el resentimiento, que ya era un odio, y llevarlo a la muerte. Del odio a la muerte hay un empujoncito, nada más. Matémoslo. Y cuando llegó José, los hermanos lo agarraron, le quitaron la túnica esa, que era la preferida que el padre le compró, y lo vamos a matar. Y salta el hermano mayor y dice: no lo matemos. Metámoslo en el pozo. Acá hay un pozo desde el cual se saca agua, mejor lo tiremos en el pozo. Y como el pozo estaba seco, por lo menos salvaba de que lo mataran. Lo metieron en el pozo. Le quitaron la túnica. Agarraron un corderito, mataron el corderito, y con la sangre del corderito ensuciaron la túnica para llevársela al padre y decir: fíjate si es la túnica de José, porque alguna mala bestia lo tiene que haber matado. Y el padre creyó la mentira de los hijos y lloró amargamente, dando por muerto a José. Mientras tanto, los hermanos, ¿qué hicieron antes? Después dijeron: ¿qué vamos a ganar con matarlo? Mejor, mirá, acá viene una tribu de ismaelitas, que eran como gitanos, que iban de un lugar a otro. Saquémoslo del pozo. Lo sacaron del pozo. Se lo vendamos a ellos como esclavo, que se lo lleven como esclavo. Listo. Sacaron a José, tomen, y se lo vendieron como esclavo. Y estos madianitas se lo llevaron a Egipto. Y allá en Egipto se lo vendieron a un capitán de la guardia del faraón. Era un esclavo muy elegante. Y allá el pobre esclavo empezó a trabajar para aquel capitán de la guardia. Y mientras trabajaba, Dios ponía en marcha todo su plan, todo lo que él tenía planeado. Planeó que iba a pasar esto, le dio el sueño, sabía todo lo que iba a pasar, pero también sabía que los hermanos no lo iban a matar. Lo sacó del pozo y lo vendieron. Y ahora está en la casa de este capitán que se llamaba Potifar. Y ahí está, trabajando para Potifar. Pero ¿saben lo curioso? Que Dios seguía adelante con su plan. Dice la Biblia que Dios bendecía la casa de Potifar por causa de José. Todo lo que este general militar que tenía era productivo, se crecía y se acrecentaba, todo por causa de José. Miren lo que hacía Dios por la mano de aquel esclavo. Hasta que un día
El diablo dijo, esto no funciona, vamos a hacer otra cosa con José. Despertó ese celo erótico de la mujer para ver si lo engancha a José. Como no lo pudo enganchar, le enganchó la ropa y se quedó con la ropa. Le decía, quédate conmigo, duerme conmigo. El marido se había ido, tenía que irse. Y los sirvientes los mandó a todos afuera. Quedó ella sola con José. Y duerme conmigo, acuéstate conmigo. Hasta que José le dice, ¿cómo voy a ofender a Dios? Y a tu esposo. No, se levanta y sale y huye. Y ella le tira de la ropa y se queda con la túnica de José. Cuando viene el marido, ella gritó, hizo un escándalo. ¿Bien cómo saben hacer las chicas, no? Así, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Un escandalete armó. Y llega el marido. Mira lo que me ha hecho este esclavo que has traído. ¿Para qué? Se quiso abusar de mí. Mira, acá está la ropa de él. Uy, le dio vuelta la tortilla. Y aquel hombre enojado lo metió preso. Cuando lo metieron preso, dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. O sea que él no entró a la cárcel solo. Dios también iba con él. Hermano, cuando Dios tiene un plan para tu vida, yo quiero decirte algo, hermano mío, vos podrás ver que las cosas se vienen negras, feas, te está yendo mal, hay problema aquí, hay problema allá, pero yo quiero que entiendas y sepas que el Señor nunca te ha abandonado. Nunca te va a abandonar. El plan de Él es estar contigo por donde quiera que vayas. Y en la cárcel él esperaba, qué sé yo, algún milagro. Y aparecen dos de los presos. Dice también Dios que le dio gracia y él estaba a cargo de todos los presos. Había llegado a congraciarse bien José. Y un día los presos, dos de ellos tienen sueño. Uno soñó una cosa, el otro soñó la otra cosa. Y estos estaban presos y trabajaban en el palacio del rey. Eran el copero y el panadero. Entonces, como soñaron algo, vinieron a José que se los descifrara el sueño. Y José le descifra el sueño. A vos te van a volver al palacio y a vos te van a matar dentro de 3 días. Y se cumplió tal cual como Dios le había dicho a José en el sueño. Y José le dice al que vuelve al palacio, y cuando vuelvas al palacio, acuérdate de mí. Dile al faraón que estoy aquí injustamente. Me han acusado injustamente. Yo no la toqué a esa mujer, yo no hice nada. ¿Por qué? Estoy acá para decir, no te olvides. Sí, quédate tranquilo, contá conmigo. ¿Alguna vez le han dicho así a usted? Contá conmigo. No, quédate tranquilo, yo te traigo. No hay problema, Y fuiste y volviste y no lo viste más. ¿Verdad? Qué triste cuando te hacen creer una ilusión y después se cae como plomo. Qué bronca que te da. Qué bronca, pensás que me dijo que me lo va a comprar él y eso que yo hice esto y que yo... Nada. Llegó al palacio el otro y se olvidó de José. Se olvidó. ¿Sabe cuándo se acordó? 2 años después. ¿Para qué quiero 2 años después? Pero Dios maneja su plan. Hace que José vaya al palacio, interprete el sueño del faraón y Dios lo lleva a José a ser el más grande después del faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Porque el plan de Dios para José no era que iba a quedar en las manos de sus hermanos.
menos de los ismaelitas, menos de la loca esta que quiso llevarlo por delante y menos de la cárcel, porque Dios tenía un plan para la vida de José. Llegó, se cumplió y José era el que dirigía toda la nación. Absoluto poder. Cuando vino la prueba, la crisis, hace traer a los hermanos. Y los hermanos no sabían que él, el tremendo administrador que tenía el faraón, era su propio hermano. No lo sabían. Y pasa toda una historia que se las voy a dejar para que ustedes la lean en casa, hasta que José se da a conocer a sus hermanos. Y luego trae toda la familia y les da las mejores tierras de Egipto, en Gosén, para que vivan. Pasaron los años, el padre que estaba tan desconsolado porque habían matado a José, vuelve a revivir encontrándose con su hijo. Y ahí ahora están disfrutando. ¡Qué lindo! Pero preste atención, hermano. José estaba en el sumum del poder, arriba. Cuando murió el padre, después de varios años que estuvieron en Egipto, los hermanos dijeron, ahora José se va a querer vengar de nosotros. Ahora José se va a querer vengar de nosotros. Miren cuántos años llevaban dentro del corazón la falta de pedir perdón. Nunca le pidieron perdón. Y vienen desesperados diciéndole, por favor, José, el papá nos ha dicho... Tranquilo, le dice José. Teniendo temor de que José ahora se podía vengar. Tranquilo, tranquilo. Todo esto que pasó era porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y yo digo, si yo hubiese estado en el lugar de José, ¿sabe qué? Le hago traer de las mechas a la loca que me mandó a la cárcel. Colgada de las orejas, así, de cada... ¿Se acuerda de esa que mintió, que José me quiso violar? Yo la traería, pero colgada de un gancho. Sin embargo, José no se vengó. ¿Y qué te digo? Al copero, después que me ha hecho pasar 2 años más en la cárcel, a ese lo pongo allá colgado de una de las parras. Allá, bien, bien. Que sufra bien. ¿Verdad? ¿Se lo merecían? ¿Era justicia? Era justicia. ¿Por qué no? Pobre José se tuvo que bancar todo eso. Los hermanos, la señorita esta, el copero, y él, dice la Biblia, guardó silencio y le dijo, todo lo que ha pasado estaba organizado por Dios. Era plan de Dios. Hermano, ¿por qué te cuento esta historia? Porque muchos años después viene el apóstol San Pablo y dice, no os venguéis. No tomen venganza cuando le hacen daño o mal. No se levanten rápidamente ni paguen mal por mal. Porque el mismo Dios que enseñó a José, le enseñó a Pablo y nos está enseñando a nosotros. Nos está enseñando a nosotros. ¿Por qué, hermano mío? Porque hay algo que tenemos que aprender. ¿Y sabe qué? Es a perdonar. Diga conmigo, perdonar. Ahora digámoslos todos, perdonar. Hay algunos que no lo quieren decir. Tranquilo. Algún día vas a tener que perdonar. Vas a tener que perdonar. ¿Sabe por qué?
Porque no se puede vivir con el odio y el resentimiento toda la vida. No se puede. El odio y el resentimiento, la falta de perdón, la falta de pedir perdón es una mochila, es una carga, una bolsa llena de piedra que usted va llevando en sus lomos y está continuamente caminando con eso. Usted va a decir, no, ¿qué mochila? Eso es lo que le pesa acá, en la conciencia. Y usted no se olvida del resentimiento. Y usted continuamente se va a la cama y piensa y sigue pensando en ese odio y en ese resentimiento. Y si pudiera le haría esto y si pudiera le hacía aquello. Sin embargo, Dios cuando te trató el problema tuyo y el mío, tuvo misericordia. Nos perdonó. Nos perdonó. Porque Él era un Dios de amor. Y ese mismo Dios de amor te dice ahora a vos y a mí, no paguéis mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, yo haré justicia. Quédate tranquilo. José no tomó venganza. David no tomó venganza. Tengo que aprender a decirle al Señor, ayúdame, Señor, a sacar ese resentimiento que tengo. ¿Verdad? Yo no quiero vivir con esa mochila cargada. No quiero seguir pensando toda mi vida el resentimiento que le tengo a esa persona. ¿Hasta cuándo voy a cargar en mi mente y en mi corazón todo ese desprecio? ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve? Ay, hermano, es muy triste. Hace como 20 años, una hermana mía se enoja conmigo y con mi otra hermana y puso distancia con nosotros y no nos habló más. Más. Y era muy triste. Nosotros estábamos en la familia. Cuando quisimos acercarlo, se daba la media vuelta y se iba. Ni de hablar, ni dirigirnos la palabra, nada, 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 nada. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer Dios con una bacteria y el cordón de la vereda? Una adivinanza. Yo le voy a contar la respuesta. Primero, una bacteria para mí. Se me radicó acá, en la columna. Me empezó a agarrar fiebre, 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 fiebre. ¿Y de dónde me agarré esto? ¿Por qué? ¿De qué es esto? Y nada, y estuve mal adentro, internado. Los 2 primeros días me bombardearon con antibióticos. Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Y ahí pasaron. Primer día, segundo día. Y viene la infectóloga y me dice, usted acá no se mueve por 4 semanas. Oh, dije yo, 4 semanas. Después terminando siendo mucho más de 4 semanas. Pero al tercer día que estoy internado, en la guardia se siente movimiento, que entra, que sale, que esto, que va. Y dentro de todos los pacientes que entran, entra una señora. Señora, ¿por qué motivo viene? Ay, porque tuve un accidente, ¿Qué le pasó? Y me caí y golpeé la cabeza contra el cordón de la vereda. Ah, contra el cordón de la vereda. ¿Y cómo es su nombre? Y Sara Regina Freire. Ah, Freire. ¿Qué es del Freire que está internado acá? Dice. ¿Qué Freire? Aquí hay un señor Freire internado. ¿Cómo se llama? Zacarías Freire. Es mi hermano, dice. ¿Dónde está?
Hasta acá ¿cómo se llama? De la guardia, puede verlo. Y los dos hijos estaban al lado de ella. Mamá, andá a verlo al tío. Andá a verlo al tío. Que sí, que no. Y ahí estaba. Al último, como que la empujaron con una topadora. Llegó hasta la puerta. Cristina desapareció de la habitación. Llegó hasta la puerta y ¡pum! La empujaron adentro. Y entra a la habitación y me dice: Zacarías, ¿cómo te va? ¿Qué te ha pasado? Zacarías. Yo digo, si cambio de ritmo de tango a chacarera, mejor sigo el ritmo de ella nomás. Le digo, aquí estoy, nena, mirá, tuve un problema, que esto. Ay, no me digas. Y tuve que contarle toda la historia. Y ella, ¿y vos qué tenés? Y me caí y me golpeé la cabeza con el cordón de la vereda. Si Dios tiene que usar una bacteria y un cordón de la vereda, ahora estamos en buenas, perfectas relaciones, todo. Gracias a Dios. Yo no podía llegar de ninguna manera, pero Dios tenía bacterias y cordón de la vereda. ¿Entiende usted eso? ¿Por qué va a cargar la mochila tantos años de resentimiento? ¿Por qué va a seguir así, hermano mío? ¿No le parece que es hora de decirle al Señor: Señor, quita de mi corazón todo eso malo? ¿Cuántas bendiciones me pierdo? Por causa de esto yo pierdo bendiciones. Por causa de ser tan duro, tan negligente, de no querer aflojar y yo pierdo bendiciones de parte de Dios. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? El Señor dice: yo tengo razón, tranquilo, vi en la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Dice la Biblia que Dios nos tuvo misericordia, hermano. ¿Y sabe qué es misericordia? Misericordia quiere decir, no nos ha tratado Dios como merecíamos. Eso quiere decir la palabra misericordia. Y Dios no me ha tratado como yo lo merecía. ¿Entiende esto, hermano? Yo quiero que en este momento hagamos algo prudente y sensato, porque Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Y Dios que mira los corazones de cada uno de nosotros. Y sabe lo que hay adentro. Sabe ese corazón que está sangrando de malos recuerdos, de tristeza y amargura. Y el Señor dice: mía es la venganza. Si depende de vos, está en paz con todo. Descansa en paz. Pero hace falta que yo le diga: Señor, perdóname, te entrego mi problema, te entrego mi crisis, te entrego el drama que yo tengo guardado de hace tantos años. Muchos años. No sé qué hacer más, Señor. Necesito que me limpies. No quiero seguir viviendo infectado en una sociedad violenta y mala. Quiero ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Por lo tanto, yo les pido ahí, inclinen su rostro ahí donde ustedes están. Y tengan el valor de hablar con Dios a solas, vos y Dios. Cerrá tus ojos, no te distraigas con nada. Dios te está mirando, te está escuchando. Y ahí en la intimidad, en tu intimidad, decile a Dios: perdóname, Señor, porque he guardado tanto resentimiento, porque no supe perdonar, porque no supe pedir perdón. Te pido ahora, Señor, que saques todo este dolor de mi corazón. Lo confieso delante de ti. Vos vas a hacer la otra parte, pero yo ahora
te pido que quites de mí toda carga de mi corazón. Ahora. Saca toda carga, Señor. Cambia mi vida. Necesito ser una nueva persona. Libre de toda opresión. Basta de seguir viviendo así. El que ha planeado tu vida no tiene nada programado en una página de odio y de resentimiento y de dolor. Dios tiene una página de bendición para tu vida. Solo hace falta que le digas: Señor Jesús, limpia mi corazón, perdóname, quiero cambiar, quiero ser una nueva persona. Te pido el perdón por mis pecados. Jesús, yo sé que has muerto en la cruz por mí. Te pido ahora en este momento, entra en mi corazón, limpia mi corazón, cámbiame, Señor. Hacé de mí una persona nueva. Hacé de mí la persona que vos querés que yo sea. Decíselo al Señor. Él te está mirando, Él te está escuchando. Y Él quiere bendecirte. No quiere que te vayas del lugar, de este lugar, sin llevarte la bendición de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra, inclínate. Vamos a orar, vamos a inclinarnos delante de Dios. Y repetí conmigo esta oración. Padre, yo te necesito en mi vida. Te pido perdón por todas esas cosas que no me han dejado vivir en paz. Señor Jesús, limpia mi corazón. Sé que has muerto en la cruz por mis pecados. Entra en mi vida. Cambia mi vida, Señor. Hacé de mí otra clase de persona. La persona que vos querés que yo sea. Gracias, Jesús. Gracias porque estás escuchando mi oración. Amén. Padre, sigue escuchando, sigue mirando, Señor, cada corazón. Dios toca cada persona en esta noche. Que nadie pueda volver a su casa con dolor, tristeza, amargura, malos recuerdos. Basta. Lo dejo hoy todo a los pies de la cruz de Cristo. Límpiame, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Amén y amén. ¿Se siente mejor? ¿Sí? ¿Se siente en verdad mejor? Haya un alivio. No lleve más la carga. No lleve más esa mochila, esa bolsa de piedra en su vida. Hoy el Señor Jesús le da una libertad para que empiece a vivir una nueva vida, una vida cristiana. ¿Quién le dijo a Jesús: Señor, quita mi carga, quita mi carga? Levántame la mano, dígalo de él. Bien. ¿Quién más le ha dicho? Sean sinceros con Dios, porque Dios es el que no es conmigo, es con Dios, ¿no es cierto? Entiéndanlo. Así que si le dijiste, Dios te ha quitado la carga. Dios te ha quitado la carga. De ahora en más, a caminar una nueva vida con Cristo. Amén. No dejen ni permitan que el diablo vuelva a ponerle odio y resentimiento en el corazón. Eso viene del diablo. Aunque le hayan hecho algo malo, no importa. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Si depende de vos, estemos en paz con todo. Deja que Dios obre. Porque Dios tiene bacteria y cordón de la vereda. ¿Entiende usted esto? Hay muchos cordón de la vereda en la ciudad de Córdoba. Dios sabe
cómo hacernos entender de todos nuestros problemas. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar una canción. Vamos.